5, 4, 3, 2, 1. Damos inicio a esta charla chévere con toque internacional del deporte más apasionante del planeta, el fútbol. Empieza la tocata de la juguetona con J. Páez y amigos. Mis amigos, un gran saludo a todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se habla J. Páez, esto es la tocata de la juguetona. Qué felicidad estar de regreso nuevamente con todos ustedes cada semana, brindando y hablando de manera fresca, descomplicada, lo que más nos encanta, lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Gran saludo para todos ustedes, que este programa traspasa fronteras a través de las redes sociales y por el canal de YouTube de Fútbol Rock City. Vamos a hablar de todo un poco, de anécdotas, de historia, como que nosotros nos encanta. Gran saludo para la familia Tocata, que está de regreso nuevamente con nosotros. El más especial, nuestro catedrático Luis Enrique Páez. Un gran saludo, manito. El catedrático del fútbol, Luis Enrique Páez. Hola, al profe J. Páez, ¿qué me cuenta? El hombre, el director técnico de todo este proceso, el que más sabe de fútbol. Un saludo a todos los que nos están escuchando, un saludo a todos nuestros amigos de La Tocata, la gran familia de La Tocata. Realmente es un placer estar siempre en contacto con ustedes y les aseguramos que se están preparando unos programas que son imperdibles. Eso, el que se los pierda, pues entonces sí que vaya a picar caña porque le toca repetirlo, pero después. Entonces, una muy buena bienvenida a todos y pues, profe, lo que usted diga. No, gracias por ese halago, gracias por las palabras, aquí brindando de la manera tranquila. Aquí todos hablamos de fútbol porque nos apasiona, nos encanta, y qué mejor manera que invitarlo a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, por Facebook de FRC Fútbol Rock City. También estamos en la emisora NDM Radio Chile, que nos escuchan los días viernes, y en el canal de YouTube de Fútbol Rock City. Vamos a darle un gran saludo de la lejana Chile a nuestro hermanazo Elías Plaza. Hermanazo, un gran saludo. Elías Plaza desde la lejana Chile. ¿Qué tal, J. Páez? ¿Qué tal, Kiki? Un abrazo fraterno para usted. Nosotros acá estamos en 18, son nuestras fiestas patrias. Se celebra el día donde se proclama la independencia, donde se firma en febrero, pero a alguien se le ocurrió hacer el 18 de septiembre, que en realidad es la primera Junta Nacional de Gobierno. Como te digo, hemos estado con el torneo parado porque la verdad la cosa es que acá no se hace nada, solamente chupar. Hola, profeta. ¿Qué cuenta el profeta? ¿Qué ¿Cómo estás? Felicitaciones, felicidades para todos los hermanos chilenos. Sí, muy felicidades por estas fiestas. Pero que inviten, ¿no? Claro. No, todo bien por acá, como les digo, hay fiesta en todos lados, hoy día se termina todo, se supone que mañana partiría de nuevo el país a andar en sus habituales tareas. Eso sí, que los escolares están en vacaciones. De hecho, nosotros tenemos un show el día viernes 22, es el Extreme Beer Fest, ahí en el espacio marino en Talcahuano. Aprovecho de pasar el dato. Vamos a estar hasta largas horas de la noche, vamos a partir muy temprano con Octava Rock, vamos a estar haciendo ahí el aguante y todo lo que significa el reporteo para la fanaticada metalera, lo que viene Pentagram, Dorso, Diametral, los locales Helsinki, Cianuro, los grandes de Cianuro, que espero que tengan algún día internacional en algún momento, ya la están teniendo a nivel nacional, y por supuesto una tremenda banda nueva con una voz poderosa como es Guerra. Yendo a lo futbolístico todavía, ¿no? ¿Ah? Espero que todos los de Cianuro estén vivos todavía. Sí, van a estar vivos los muchachos de Cianuro para este día viernes. Y el mismo día viernes comienza nuevamente el fútbol acá en nuestro país, tanto la primera A y la primera B, ya comienza la primera acción, las respectivas competencias, la segunda división profesional también, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se reanuda todo y después se vuelve a cortar nuevamente cuando se inician los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos.
Bueno, qué buena información y comentar, excelente, justamente celebrando todos los eventos que se van a realizar ya en Chile. Comienza la tertulia tocata. Vamos a un tema que nos gusta mucho, hablar de anécdotas, poco la historia del fútbol, y con el hermanazo Elías siempre habla y toca en referencia a la selección chilena, de las generaciones o equipos que se destacaron, las famosas generaciones doradas. Entonces quisiera hablar de los que recuerdan, no solamente en cada uno de sus países, sino de otras épocas o de equipos, ya sean selecciones o clubes, que más retraen a la memoria o en la actualidad. ¿Qué selecciones les ha encantado o las que consideran así doradas que les hayan impactado? Empecemos con Luis Enrique. Bueno, profe, las selecciones, yo pienso que primero, para hablar de selecciones y generaciones doradas, esas generaciones doradas han tenido que ganar algo, porque muchas veces hablamos de generaciones doradas y resulta que se reunieron 4 o 5 jugadores muy buenos, pero nunca lo tangibilizaron en trofeos. Yo pienso que, por ejemplo, hablar de la generación dorada aquí en Bolivia, cuando estuvieron el Diablo, Platini, Valdivieso, el Macho Cristaldo, Truco, pues fue una selección diferente que llegó al Mundial de Estados Unidos, que jugó muy bien, que tuvo protagonismo. Entonces, hablar de una generación dorada para un país o una generación dorada, tenemos que mirarla de 2 puntos de vista. Cuando realmente estamos muy mal, la generación dorada es la que brilló un poquito más y entonces es la que uno tiene en la cabeza, o es la generación que ganó todo. Esas son las diferencias. Por ejemplo, la generación dorada de Bolivia fue esa, que me parece que fue una buena selección, una selección que dentro del contexto boliviano pues ha sido la diferente, pero si la miramos a nivel del concierto sudamericano, no hablemos del global, sino sudamericano, es una selección común y corriente, una selección que tuvo protagonismo, pero como lo han tenido todas las selecciones que están disputando en lo alto de la tabla. Si miramos el caso de Colombia, a mí hay una selección que me encanta. Yo no vuelvo y les digo, desde el punto de vista de generación dorada no me parece, pero me parece que fue una magnífica selección, que fue la que se inició en los 90, el proceso que se inició en los 90 y que terminó en el 98, pero que brilló mucho en el 94. Tal vez nos ha dado una de las grandes satisfacciones o dos grandes satisfacciones de las que todavía vivimos y recordamos, que fue el 1-1 contra Alemania en el Mundial del 90 y el 5-0 contra Argentina. A propósito, el profe está hoy vivo de milagro, porque viendo juntos el partido de Colombia-Alemania en el Mundial del 90, en la celebración se me ocurrió tirarlo al aire y no me di cuenta que no había cama, entonces no rebotó mucho. Pero lo cierto es que no considero que sea una generación dorada. Fue una generación que abrió el espectáculo en Colombia, que nos mostró que podíamos tener equipos diferentes, que había mucho talento, pero un talento que al final no ganó ningún torneo importante. No ganamos Copas Américas. Fuimos a 3 mundiales con ellos, pero en 2 mundiales salimos en la primera fase. En cambio, en el 90, que no fue ese conjunto de estrellas que fue en el 94, fue donde llegamos a octavos de final. Entonces me parece que esos son 2 puntos de vista. Y caso contrario de Chile, la selección que se ganó 2 Copas América, es una generación dorada. Se reunieron los jugadores y se reunieron a jugar y a ganar. Entonces eso sí pienso que es una generación dorada. Y hablar de selecciones, y hay en otras selecciones que tenemos que hablar de generaciones doradas, pero de cuál fue la que más brilló. Por ejemplo, en el caso brasilero, en mi opinión han existido 2 selecciones que han sido diferentes, pero una que me encantó y no ganó nada, y ahí está el tema. Está México 70, que si uno escucha los comentarios de todos los conocedores, yo estaba muy pequeño cuando se jugó, pero era un concierto impresionante de fútbol. Es que reunir en un torneo mundial a una selección con 10 jugadores, porque no cuento a Félix, porque ese no jugaba, ese es más, como estorbo era malo, pero tener a Carlos Alberto, a Brito, a Piazza, a Heraldo, a Clodoaldo, a Gerson, a Pelé, a Jairzinho, a Tostao, a Rivelino, a Paulo César Lima, eso era un espectáculo, Edu. Una selección que todavía muchos dicen que ha sido la mejor de la historia, dicen que no existe una selección que haya
haya alcanzado ese nivel de magia que nos entregó el Mundial del 70. Ganaron el Mundial. Después, bueno, una selección que para mí me enamoró. Les soy franco, una selección que me dejó totalmente enamorado. Si a mí me preguntaran cuál es la selección que más me ha gustado, la selección que más he disfrutado ha sido la de Brasil 82, porque fue magia lo que ellos hicieron. Pelé Santana decía que a él no le importaba perder mientras jugaran bonito, y desafortunadamente murió en sus palabras, y le pasó algo parecido al 70, solo que no ganó el Mundial, y es que tenían un arquero muy malo, Valdir Pérez, que no ofrecía seguridad alguna, una selección que solo sabía atacar, no sabía defender, los dos laterales que eran Leandro y Junior en su equipo en el Flamengo jugaba más hacia el mediocampo con Zico que de lateral, y dos centrales que eran Luisinho y Oscar, que no era la gran cosa, pero colaboraba mucho adelante, y un mediocampo que todos los que estaban en el mediocampo, al igual del 70, jugaban era como creadores o enganches en sus equipos. Estaba Toniño Cerezo, Pablo Roberto Falcao, Zico, Sócrates, imagínense esos genios jugando juntos, y arriba un muy buen puntero izquierdo que era Eder, y el desastre, el tipo que yo más detesto en el fútbol, que se llama Serguiño Chulapa, porque fue el que logró desclasificar y el que desentonó en esa selección. Es decir, es como cuando uno va a una orquesta y el que no tiene ni idea de cantar es el que toca, o cuando uno llega a un karaoke y escucha unos alaridos y uno dice, oiga, pero todos cantan bonito, o cuando uno va a una fiesta y uno dice, comienzan a salir y uno dice, uy, qué peladas tan lindas, y la que le toca a uno es la bien fea. Ese es Serguiño Chulapa, ese. Entonces, de ese señor no quiero, pero hay cosas que me llamaron la atención de esa selección. Como les digo, enamoró, pero si uno escucha comentarios, por ejemplo, el Pep Guardiola, que creo que sabe algo de fútbol, él decía que el Brasil del 82 fue la selección más maravillosa que ha existido jamás. Decía que Junior, Falcao, Zico, Sócrates, eran unos talentos fenomenales y que lograron coincidir en su época para jugar juntos, y que eso le dio un grado de magia extraordinario. Menotti decía más o menos lo mismo, decía que él nunca había visto reunirse desde México 70 a unos genios que pudieran darle un valor, o a un juego un valor épico, y fíjense, semejante selección no ganó nada, y no ganó nada porque se dedicaron a jugar fútbol, pero no ganaron nada. Entonces ahí ya el doradito es como tenue, a pesar de que para mí ha sido la mejor selección que he visto jugar. No hablo del México 70 porque no la vi jugar, vi los videos, pero no la vi jugar. Y está también la selección brasilera que ganó el Mundial del 2002, porque la que ganó el Mundial en Estados Unidos no fue una selección que brillara, fue una selección que tuvo la suerte de contar con la inspiración de dos delanteros fenomenales, Bebeto y Romario, que fueron los que desequilibraron. De resto no había nada. Y la del 2000, dime. Pero en ese tiempo el fútbol era así, el fútbol se concebía de esa manera, era bastante tacaño, bastante timorato. De hecho, es más, después de ese mundial, FIFA establece modificaciones en su reglamento, y una de esas modificaciones estaba el fuera de juego. Y el no devolver el balón, y que se le olvidó y no la podía tomar con la mano. Correcto. Esas dos modificaciones importantes, productos de ese mundial, en donde el espectáculo fue paupérrimo. O sea, si Estados Unidos y FIFA querían que el soccer, en este caso, ingresara a su mundo deportivo, en realidad el espectáculo fue pobrísimo desde el punto de vista del show. Total. Y es que fíjense una cosa, es que es lo triste y es lo que a mí me duele. El fútbol ha ido perdiendo esa magia, esa esencia. Cuando, acuérdense por ejemplo de Brasil, cuando Claudio Coutinho tomó la selección y la quiso europeizar, jugar al estilo europeo a los brasileros, y después viene Dunga con una idea parecida, uno no rinde en lo que no sabe jugar. Entonces eso, si a mí me ponen a conquistar peladas hablando inglés, pues me fregué, porque es que no tengo ni idea, y los ponen a ellos a jugar y ni siquiera en inglés, sino como en mandarín. Entonces eso es mucho más complicado. Claro, yo pienso que el fútbol se ha vuelto más atlético con la competencia por el negocio, pero ha perdido la esencia. Si ustedes se acuerdan, tenemos los magiares, los húngaros, que muchos reconocen que ha sido la mejor selección de todos los tiempos, he visto en algunos sitios, pero ¿qué hacían ellos? Se reunían a jugar fútbol, a divertirse con el balón, como lo hicieron hasta 70, era una diversión. En el 82 todavía había fútbol, hasta la década de los 80. Hoy en día lo estamos rescatando, pero les pregunto, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, hoy
en día juegan para hacer del fútbol un espectáculo o simplemente con el afán de ganarse un punto o 2 o 3 puntos para poder obtener una clasificación. Estás escuchando la tocata de la juguetona. En las eliminatorias, como se está desarrollando en todos los formatos, de inclusive todos contra todos, creo que la mayoría juegan es a sacar el resultado, a clasificar, jueguen bonito o jueguen feo. Ya la mayoría de las eliminatorias, uno es la expectativa de Colombia, lo que todos queríamos esperar de que Colombia jugara eliminatorias como jugó contra México, contra Alemania, fútbol fluido, efectivo, y vimos dos partidos en que generó más dudas que expectativas. Entonces por eso hablaba de que los próximos partidos son con dos rivales directos y ya ahí Colombia tiene que o replantear a lo que hizo o ya tiene que buscar otro esquema en la cual quieres buscar más en ese sentido los resultados, como no se repitan en eliminatorias pasadas, que terminó Colombia en igual puntaje y jugó contra Uruguay y contra Ecuador y perdió los dos partidos. Entonces, aunque yo digo, no se va a repetir lo mismo porque eso fueron una situación de crisis que se vivió, aquí ya es otra cosa, pero aquí el fútbol como espectáculo en sí se ha perdido. Busca es más la parte de resultado en mi punto de vista. ¿Qué dice mi hermanazo? Yo creo que hoy día es pragmatismo puro. Es tan alto el catch, el money, el dinero que le llega a las federaciones, es tan suculento el botín, se va para los ladrones. Yo creo que aquí hay algo que todavía se puede rescatar, pero es tan suculento la cantidad de dinero que te echa por haber clasificado un mundial, aparte por los auspiciadores. La tertulia tocata. Así que yo me acuerdo de esa selección del 82 porque yo me acuerdo ver el mundial del 82. Pachá, tengo algunos flashazos del 78, pero nada más, pero el 82 yo me acuerdo haberlo visto. Entonces, esa selección que tenía muchas expectativas, todo el mundo, no solamente los brasileños, sino que acá en Chile igual había una expectativa de ver los partidos de Brasil, porque jugaban muy bien al fútbol, no ganó nada, nada, y yo veía, no me acuerdo si fue el Sevilla en Valladolid, y ya era eliminado. El estadio Hernaita, en Barcelona. Barcelona, ok, y la imagen, la cámara mostraba a los brasileños y a las brasileñas llorando, y yo primera vez que veía a alguien llorar por el fútbol. Pero te cuento que hay algo peor que eso, un tonto que casi se rompe la mano cuando se terminó el partido. Eso da pena, ese tonto fui yo. Y no lloré por el dolor de la mano, ya venía llorando de minutos atrás, porque la verdad me enamoró de esa selección, totalmente. Y es que el buen fútbol enamora, y yo creo que ese pragmatismo realmente en este momento está llevando a que nos estemos convirtiendo o que el espectáculo esté dando un paso atrás y sobre todo en nuestras selecciones en competencia. Fijémonos en Alemania. Alemania hace cuánto no es una selección que brille. Italia nunca lo ha hecho. Italia es una selección que juega así desde que es su ADN. Juegan feo, traban, pero sacan resultados. Pero Alemania era una selección que generaba vértigo. Las últimas selecciones alemanas desconocidas, no inspiran respeto. España, en un momento, no es la España del 2010. Y si nosotros vemos, ahorita las selecciones que más o menos están queriendo jugar más verticales, Francia, que teóricamente era la favorita a ganarse el mundial pasado, pero no estamos viendo nada diferente. Un Brasil que tampoco juega con esa dinamicidad que jugaba anteriormente. Es decir, un equipo que dependa de lo que haga un jugador, para mí no es equipo. Y Brasil todavía está esperando a ver qué Neymar hace para poder lograr un buen funcionamiento. Entonces creo que ese es el proceso que estamos viviendo. Dependemos de individualidades, no son equipos. En Colombia, desafortunadamente, estamos esperando todavía un Falcao, estamos esperando el mejor momento de un James o de Cuadrado, pero el equipo como tal no está funcionando. Chile, vimos que ese pundonor de Arturo Vidal, que desafortunadamente para mí lo que hizo fue agravar un problema y que lo va a mantener más tiempo por fuera de las canchas, pero son jugadores, ya no es el equipo. Ese Chile que se ganó las 2 Copas Américas era equipo, era una selección en donde se miraban y se entendían, en donde ya ni siquiera se hacían guiños, ya sabían para dónde era que iban y jugaban con esa alegría del fútbol.
Estás escuchando la tocata de la juguetona. Al final hay estilos de juego, yo creo que hay una identificación con el cómo tú juegas. Por ahí hay muchos entrenadores, entre ellos Diego Pablo Simeone, que lo hizo un poco más popular últimamente, que dicen se juega como se entrena. Si se entrena pegándole a la pelota a la que te criaste, a la hora del partido se va a jugar de la misma manera. Yo creo que, a ver, si traemos para acá a Simeone, hablo de contratar a Simeone en Chile, Simeone nos va a hacer jugar a la Simeone. Si traemos para acá a Gallardo, nos va a hacer jugar a lo Gallardo. Yo creo que se conjugaron varias cosas, porque estamos hablando de generaciones doradas. Y en el caso, y yo concuerdo con el Quique, que nos dice que la generación dorada, para que probablemente se catapulte como tal, tendría que haber ganado algo. Y por eso que en la generación del 82, que nos habla aquí, que yo me acuerdo de esa generación del Brasil, queda con el doradito nomás, porque dorada no ganó nada. Yo creo que Chile tiene un buen desarrollo de sus divisiones menores, que la hace llegar al Mundial de Canadá 2007, Mundial Juvenil. Y ahí se hablaba de una de las vedettes del fútbol, la selección chilena. Y acá en Chile, la verdad, las cosas que poca gente le tenía fe. Poca gente. De aquí el chileno es exitista. Yo comprenderás que a mí hoy día poco, ya sabes mi opinión respecto a ser hincha de la selección en el fútbol. Soy hincha de la selección en el voleibol, en el balonmano, en el básquetbol. En el fútbol me mantengo ahí después de lo que le hicieron estos mismos fulanos, lo que le hicieron a Claudio Gómez. Entonces, viene la generación del 2007. Al arco estaba Toselli, actual arquero de la Universidad de Chile. Toselli, ex Católica, fue a Argentina, anduvo por ahí dando vueltas, volvió a la Católica, volvió a la Universidad de Chile. Hoy día es el portero de la Universidad de Chile, Christopher Toselli. Y de ahí para adelante habían nombres propios, como por la derecha, Mauricio Isla, en el centro del campo de juego, en terreno defensivo, el central era Suárez, que hoy día es el central de Palestino, que no tuvo mayor relevancia en procesos de selección, y efectivamente hubo otros centrales, y ahí estaba Gary Medel, estaba Alexis Sánchez, Virangosi, un tremendo jugador de fútbol que por problemas muy personales está relacionado con la depresión, que es capaz de destruir al ser humano más fuerte. Entonces, con estos nombres propios ya te tengo Mauricio Isla, Gary Medel, Arturo Vidal, Carlos Carmona, Alexis Sánchez, y ya tenía una estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasó con ese proceso de José Zulantay? Que logra el tercer lugar de una Copa del Mundo. Creo yo que las Copas del Mundo son más importantes que las Copas de América, por jerarquizarlo. ¿Qué es lo que hizo Maynicol cuando asume? Harold Maynicol, presidente en ese momento de la federación, contrata a Marcelo Bielsa, pero le habla de esta generación, le habla de estos nombres propios. Y ahí había que incluir a Mar González, había que incluir a Esteban Paredes, a Rodrigo Millar, a otros nombres propios, Estrada, por ejemplo, que es el proceso que Bielsa lleva a Chile a Sudáfrica 2010. Por problemas políticos, cuando todos pensábamos de que renovaban a Maynicol, que no es santo de mi devoción, y cuando todo el mundo pensaba que venía renovación, sacan a Blum, lo sacan de un paraguaso de la NFP, y ahí aparece un español, así que ahí aparece Don Jorge, y Don Jorge deja a sus boys a cargo de la NFP, y ahí aparece en el horizonte, cuando nadie quería tomar la selección chilena, aparece Claudio Borghi y dice, yo la tomo. Nadie quería tomar el fierro caliente. ¿Por qué? Porque Chile, a pesar de estar jugando bien, no ganaba nada. Y era una generación tremenda de futbolistas que no ganaba absolutamente nada. Entre ellos Jorge Valdivia, Matías Fernández, Chupete Suazo en la generación del 2010. ¿No? Generaciones pocas veces vistas en Chile, como lo decía el Quique, que en definitiva se miraban o no era necesario ni mirarse, porque de alguna otra forma ya sabían lo que tenían que hacer, con o sin balón. Y lo aclaro, y en paréntesis, el otro día Eri Pulgar recibía muchas críticas de que había tocado pocas veces el balón, que Eri Pulgar aquí, Eri Pulgar allá, todo malo de Eri Pulgar. Y resulta que Eri Pulgar era el que hacía las coberturas, y eso no se ve, porque la televisión sigue el balón, sigue la jugada, pero cuando se iba el lateral derecho, Eri Pulgar hacía la cobertura, cuando se iba el lateral izquierdo, Eri Pulgar hacía la cobertura. Eso hacía Carlos Carmona. Carlos Carmona pocas veces tocaba el balón, y Carlos Carmona era el que más corría en el terreno de juego, cubriendo a sus compañeros que se iban en demanda del arco contrario, porque Chile, hasta ese momento, con Bielsa, Zulantay en la juvenil y Bielsa después en la adulta o la absoluta, era frontal. Chile era vertical. Chile iba a buscar el arco contrario. Chile no se quedaba en el espectro de esperemos. Chile le fue a hacer partido a Brasil. Si eso es, a ver, yo rescato de Bielsa eso, de ir a hacerle partido a Brasil. Perdimos 4-3. Perdimos como, a ver, jugamos como nunca y perdimos como siempre. En ese proceso, Chile fue a Brasil por un golazo de Chupetón, que los mismos brasileños aplaudían el juego de Chile en el segundo tiempo, porque
primer tiempo Chile no existió. Entonces se va Bielsa, porque Bielsa, fiel a su concepto, nadie en Chile quería que se fuera Bielsa. Pero Bielsa dice, a mí me trajo a Mike Nichols y si no está Mike Nichols yo me voy. Que de alguna otra forma igual pienso yo, básicamente pienso igual. Me lleva J. Páez y J. Páez no está porque lo sacan. No es que renuncie, que es distinto, sino que lo sacan. Y yo me voy, pues si J. Páez el que me llevó. Y un poco así piensa Bielsa, así que se fue. Y la historia dice que nadie quería agarrar el tierra caliente y lo toma Claudio Borghi. Y aquí viene un problema interno. Estos mismos jugadores que Claudio Borghi les dio confianza, le generó expectativas, los hizo brillar. Después, desde mi punto de vista, le dieron la espalda y establecieron que de alguna otra forma, por acá se le hicieron la cama al técnico. Yo creo que pasaba algo por ahí. Y de ahí mi desarraigo absoluto con la selección chilena. Después llega Sampaoli y Sampaoli los hace grandes. No, si Sampaoli no lo hizo grande. Desde mi punto de vista, el aporte que le hace Sampaoli a esta generación dorada es hacerlos ganar. ¿Pero a costo de qué? Un costo valórico, una chimuchina, copucha. No sé cómo se dirá allá en Colombia, en Bolivia. Sampaoli tenía lista la PLR, eso es la PLR en Chile, el despido, una patada en cierta parte del cuerpo. Tenía lista la PLR a Vidal después del choque de la Ferrari. ¿Sabían esa? Lo tenía afuera. Intervino hasta la presidenta de Chile para que le dieran un perdonazo a Vidal. ¿Quién hizo el equipo? Al final tú te pones a preguntar, ¿quién hace los equipos? ¿Los jugadores? ¿Los representantes? ¿Los dirigentes? ¿Los políticos? Yo rescato de Sampaoli el hecho que le haya generado la intención de ganar algo alguna vez en su vida después de 100 años de historia del fútbol chileno. 99. Porque el otro año viene la Copa Centenario, en donde ya no está Sampaoli, pero está Pizzi, pero hay el 90% de los nombres propios son los mismos. Y cuando Pizzi hace jugar a su equipo como Pizzi, no funciona. Él si perdió con Jamaica. Entonces, ¿qué hacen los jugadores? Esto es lo que creo yo. Se juntaron y dijeron, le vamos a decir que sí, pero vamos a jugar como jugamos siempre. Y ahí está el renacer de Chile. Entonces, esta generación dorada, que a mi juicio dorada hay mucho y hay muchos personajes que se podría catapultar de generación dorada, y en la prensa la que puso el tapete como generación dorada y todos estos suertos de rótulos o de títulos que te generan mayor expectativa, mayor gente que o te escucha o te lee. Yo creo que Pizzi se hizo el loco. Yo creo que Juan Antonio Pizzi fue muy inteligente y se hizo el loco y también lo gana y gana la Copa Centenario. ¿Cuál es la gracia de Pizzi? De que teniendo todo el poder no les coloca el pie encima porque sabía muy bien que esta generación, que por primera vez en su historia como selección chilena habían ganado algo, porque ni en sudamericano juvenil, en infantiles habíamos ganado algo, esta generación absoluta tenía todas las de ganar, frente a la opinión pública, frente a la prensa, frente a quien quieras. Por ahí alguien decía, ante Padre Señor nuestro, y creo que Pizzi fue inteligente, navegó a favor de la corriente y sale campeón. Ojo, que ambos títulos los gana por penales, por esto yo no le quiero bajar los méritos al equipo de la selección chilena, no, para nada, por favor que se entienda bien. Y la generación dorada que te pudo haber dado todo este esplendor, y lo dije el otro día, creo que cada personaje que vino después de hizo un usufructo de esos nombres propios y no se percató, o sí se percataron, o no lo quisieron hacer, de que estos jóvenes al fin y al cabo no iban a ser tan jóvenes y que los años, el tiempo es inconmensurable y te iba a pasar la cuenta, las lesiones y la edad, pero sí es lógico. Y nadie trabajó en el futuro. Usted hablan de Alemania. Alemania tiene una política deportiva espectacular, pero es una política deportiva, no es para desarrollar solo exclusivamente el fútbol, es una política deportiva para todo, en donde cada una de las federaciones se rigen por esa política deportiva, porque todos confluyen hacia el Comité Olímpico Alemán. En Chile hemos tenido políticas deportivas que se han ido mejorando, sí, se han ido mejorando, antes eran paupérrimas, hoy día se han mejorado, pero el fútbol va como por el lado, porque el fútbol es de privado y el Estado se preocupa. Entonces aquí hay una mezcolanza que en definitiva yo creo que teniendo el envión de esta generación dorada, Chile no lo supo capitalizar, no lo supo aprovechar, supo aprovecharlo en la cancha y ganando 2 copas y llegando a la final de la Copa Confederación. Eso lo sabe capitalizar y lo capitaliza muy bien, pero nunca pensaron a futuro, o si pensaron, en realidad se hicieron los locos para no gastar plata, porque como el Kiki y J. Páez saben, para poder pensar en la proyección hay que poner lucas de por medio, hay que poner plata, hay que poner dinero de por medio para el desarrollo disciplinar. La disciplina no se desarrolla porque
sí, no. Y lo hablábamos el otro día, hemos conjugado cuántas veces el verbo planificar, cuántas veces hemos conjugado el verbo gestionar, cuántas veces hemos conjugado el verbo administrar. Y creo que en eso Chile se equivocó y hoy día está pagando las consecuencias de no ir al 2018 a Rusia, de no ir a Qatar. Y cabe la posibilidad, teniendo tantos cupos de por medio, porque son 6 cupos más el medio cupo del repechaje, teniendo tantos cupos de por medio, cabe la posibilidad que Chile no clasifique, porque no veo cómo. Aquí tiene que venir una reestructuración. El Quique hablaba de reestructurar, claro, pues esa reestructuración, si no tienes materia prima, como es el fútbol joven. ¿Y qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los niños? Entonces, esta generación dorada, el chileno y la dirigencia chilena, el directivo chileno, no la supo capitalizar. Lo mismo pasó con Colo Colo 91, Colo Colo 73, generaciones doradas, Colo Colo 91, que ganó algo. En la Universidad de Chile, hoy día la Universidad de Chile es un desastre administrativamente. Y fueron los campeones del 2011 de la Copa Suramericana. Colo Colo el 91. Entonces, cuando yo lo escucho a ustedes, en sus respectivas historias y en sus respectivas verdades, por supuesto, yo digo, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Bolivia, es complicado. Lo que pasa en Chile es más complicado desde mi punto de vista. En Argentina no lo es tanto. Recién fueron campeones del mundo. Reitero, el argentino que ha sido campeón del mundo 3 veces. ¿Tú crees que le interesa la Copa América? Sí, claro, le interesa. Pues más abajo que la Copa del Mundo. Chile logró el 62 ser tercero. Y nada más. Continuamos con esta charla chévere en La Tocata de la Juguetona. Muy bien, hermanazo, pues sí, es interesante todo lo que has manifestado respecto a lo que se necesita en sí, un proceso, sea en club o en selección, desde dónde debe iniciar, cuál es la raíz de todo, teniendo en cuenta de que ahí surgen esas, no digan, pueden llamarse o generaciones doradas, que son las que de verdad son las que ganan, sacan resultados, son las que ganan torneos, o puede decirse generaciones gloriosas que han resurgido, que han tenido un momento de gloria en su época, ya sea en selección o en club. Dijiste del caso de Colo Colo en el 91, una generación gloriosa que ganó la Copa Libertadores, como la U de Chile en el 2011. Uno también puede hablar en Colombia, que no sé si decir, y Enrique me puede recalcar, decir o dorada o gloriosa, de esta generación de la selección Colombia del 90, puede considerar la base del Atlético Nacional campeona del 89. Se puede decir que esta es una generación dorada o una generación gloriosa, ganadora en ese momento. Yo, profe, diría que sí fue una selección gloriosa porque nos llenó de expectativa, de orgullo, nos dio identidad, pero pienso que esta selección del 90 tiene un antecedente que a veces a algunos se les ha olvidado, que fue a un técnico que fue muy importante, al profe Marroquín en las inferiores, en la sub-20 hizo una selección de donde surgieron todas estas estrellas y se malogró uno de ellos que podía haber sido un jugador de excelente, que era Jonathan Castaño. Entonces todo es un proceso. Lo que pasa es que nosotros muchas veces olvidamos los procesos, olvidamos el proceso que vivió esa Colombia para poder llegar a lo que es hoy día, que no es mucho, pero que hemos avanzado mucho, valga la paradoja. Cuando nosotros estábamos en manos de Ochoa, el Caimán y todos los técnicos que antecedieron a esa selección de Marroquín y después de Maturana, el fútbol colombiano era un fútbol en donde era destrucción pura, en donde había que colocar en el mediocampo a 4 sicarios para evitar que nadie pasara y así tratar de mantener el partido empatado. Y teníamos en ese entonces un jugador que era muy diferente, que era un excelente jugador, que era el viejo Willington Ortiz, y era lo que él pudiera hacer. Entonces cambió esa mentalidad, comenzamos a ver juego colectivo, comenzamos a ver identidad en nuestro fútbol, de lo que nos gustaba ver, y eso se terminó expresando en la selección del 90, cuando comenzamos a ver un fútbol bonito, un fútbol que nos hacía sentir colombianos. No decíamos, ay, ver a Colombia qué aburrimiento, ver a esos troncos allá repartiendo pata por todos lados y acabando los partidos, porque eran partidos aburridísimos. Y después comienza ese proceso en donde decimos, no, sabemos jugar, miren, podemos jugar bonito, hasta que llegaron los que recordaron esa época, como Reinaldo Rueda, como Lara, que otra vez volvieron a horizontalizar el juego. Maturana lo horizontalizaba
finalizaba, pero tenía una dinámica distinta. Llega Lara, llega Rueda y definitivamente volvemos a caer en ese juego tedioso que nos salvó Pekerman. Pekerman le volvió a dar la identidad. Pekerman no nos dio identidad a nosotros, rescató la identidad que teníamos y nos puso a jugar a lo que nos gusta hacer. Y yo pienso que ojalá Lorenzo lo logre, porque después de este paso de Reinaldo Rueda, pues ha sido terrible. Yo considero que le ha hecho un daño al fútbol colombiano enorme. Y a propósito, con el Profeta, me hizo recordar una cosa, cuando él hablaba de Pulgar, de que jugó y que jugó muy bien sin balón. En Colombia había un jugador que decían que era el mejor jugador del mundo sin balón, que era Aristizábal. Y yo estoy convencido que se equivocan. El mejor jugador sin balón fui yo, porque nunca me dejaban jugar, entonces fui un jugador sin balón. Entonces ahí sí reclamo mis derechos. Y Aristizábal, Luis Enrique Páez. Pero aquí, que por favor. Pues fue cierto, ¿yo qué hago? Y no me las doy. Yo decidí ser árbitro. Por último, estaba dentro de la cancha. A mí ni eso, porque cuando yo llegaba de negro, entonces decían que el árbitro tenía que estar de blanco, ¿no? Mi paso por el fútbol fue bastante emocionante. Entonces, retomando, yo creo que Colombia ha vivido un proceso bastante interesante. Se retoma en el Mundial, en las eliminatorias del 2014, después del fracaso de Leonel Álvarez. Miren lo que voy a decir, pero afortunadamente para la selección, el Bolillo la embarró. Porque si el Bolillo hubiera sido el técnico de la selección Colombia en las eliminatorias del 14, no vamos. Imagínense que el partido contra Bolivia en Bolivia, Leonel Álvarez no colocaba a Falcao, era suplente y lo incluyó en el segundo tiempo, a mitad del segundo tiempo, y fue el que arregló el partido, pero seguía insistiendo en no habilitarlo. Y le encantaba a Guarín, que Guarín es un buen jugador, y que jugaba en Italia, pero no era lo que necesitábamos. Magnelli Torres no aparecía. Entonces yo estoy convencido que los técnicos tienen que identificarse con el fútbol. El buen técnico, tú lo decías bien, se juega a lo Gallardo, se juega a lo Bielsa, se juega a lo Simeone, se juega a lo Ancelotti, se juega a lo Guardiola, etcétera. Pero hay técnicos que, además de que tienen ya claro su estilo de juego, logran sensibilizar al jugador para que explote ese juego, porque yo estoy convencido que el PES no sería tan exitoso si los jugadores no entendieran o no asimilaran lo que les quiere transmitir, porque uno ve jugar al City y juega con esa emoción, juega con esa picardía, ve uno jugar a Real de Ancelotti y se da cuenta que la estructura de Ancelotti, por eso me preocupa tanto en el Brasil, porque Ancelotti no es el técnico que sea tan vertical y que acumule tanto vértigo en el ataque, y volvemos a los resultados. Entonces va muy de la mano del técnico, y yo creo que los técnicos diferentes son los que se atreven a hacer cosas. Yo pienso que Pekerman, cuando llegó a Colombia, tomó una selección, quiero creerlo, y comenzó a hacer sus procesos que fueron tan criticados acá, que eran los microprocesos, y en los microprocesos lo que él hizo fue identificar cómo jugaba Colombia y comenzó a darle esa pauta. Entonces el técnico es en definitiva el que hace que se juegue o no se juegue bien. Uno, volviendo al 82 y teniendo un excelente técnico, Argentina, como Menotti, porque Argentina terminó jugando algo que no sabía. Al centro delantero estrella que tenía, que era Mario Alberto Kempes, lo puso de 10, y a Maradona lo colocó arriba y colocó por encima de Kempes como enganche Ardiles. Los tres estaban en una posición que les resultaba incómoda a los tres, insistió hasta el final. Entonces el técnico puede ser una figura impresionante, puede ser el técnico campeón, el técnico más copero que ustedes quieran, pero hay veces que en la selección sí tiene el técnico que tener esa sensibilidad de identificar cuál es el fútbol. Por eso me dolió que a Tite no le fuera bien, porque Tite sí quiso rescatar el fútbol brasilero, pero desafortunadamente le faltó tener una camada de jugadores como la tuvo Parreira, como la tuvo Zagallo, como la tuvo Dunga inclusive, pero era una selección que
que gustaba. Hoy en día yo veo que estamos en un proceso en donde el fútbol es muy el técnico y eso a veces no, se vuelve muy predecible. Entonces, digamos, con qué técnico vamos a contratar y ya vamos a saber cómo va a ser el fútbol, que era lo que anticipamos con Reinaldo Rueda, y no me cansaría de hablar de Reinaldo Rueda porque pienso que acabó el fútbol colombiano, en donde logró lo que era impensable, y era que cuando la teníamos más fácil para clasificar, no hicimos absolutamente nada. Cuando teníamos figuras que estaban brillando en el exterior, ninguna pudo jugar. Y ahí es en donde yo me pongo a pensar. Nosotros criticábamos mucho a Duván Zapata de que era el hombre gol en el Atalanta, pero era un hombre gol porque tenía quien le generara juego. En Colombia no le generaba nadie juego a Duván Zapata, no le generaba, es decir, era una mezquindad llevada al extremo. Falcao teniendo que salir a la mitad de la cancha a reventarse contra el mundo para poder lograr comenzar a generar una jugada de gol. Entonces, esas cosas yo pienso que se deben tomar en cuenta, y que nuestro fútbol, es decir, se tiene que conservar el espectáculo a pesar del pragmatismo que desafortunadamente ha llegado a unos niveles supremos, y comenzar a creer que podemos. Hay selecciones que a uno le quedan marcadas en la cabeza por lo que jugaron, y si miramos actualmente, yo pongo el ejemplo, en el 2010 el pragmatismo ya existía, el fútbol era pragmático, pero España jugó un fútbol diferente, era un fútbol espectáculo. ¿Por qué? Porque traía ese ADN del Barcelona, en donde teníamos dos jugadores como Iniesta y Xavi, que eran un espectáculo. Teníamos jugadores líderes como era Puyol, era un equipo diferente y se mezclaban. Imagínense tener en un mismo equipo a dos líderes como Puyol y a Ramos, y generaban fútbol y gustaban. Desafortunadamente, vuelvo e insisto, nosotros en Latinoamérica estamos pensando mucho en imitar al europeo, pensamos que la solución es jugar como el europeo y no volver a rescatar lo que nos ha caracterizado. Siempre hablan cuando se hablan del fútbol europeo y el sudamericano, se habla de la picardía, se habla de ese juego bonito, se habla de la florituna. Cuando hablamos del europeo hablamos del juego atlético, de la calidad, de la rapidez. Ambos tienen su mérito, pero vuelvo y les digo, es que ponerlo a no jugar algo que no sabe es muy complicado. Entonces, si uno termina tratando de hacer algo que no lo siente, pues no va a fluir, es decir, no va a poder resultar algo que sea consistente. Yo pienso que sería interesante volver a nuestras raíces, a ver qué pasaría. De pronto estoy equivocado, pero sería interesante ver qué pasaría con unas selecciones, obviamente ya más equilibradas, pero que mantengan el mismo ADN. Brasil 82, de la que estábamos hablando, un Brasil que no era equilibrado, porque no tenía defensa, no tenía portero, eran 10 jugadores atacando todo el tiempo. Si eso se logra equilibrar, se puede tener, conservando esa magia, se puede hacer cosas muy bonitas. Algo nos enseñó Alemania, en Alemania 74, algo nos enseñó ese mundial, y es que el fútbol puede ser muy bonito y muy efectivo, aunque se pierda también, porque es otra de las selecciones que se quedó sin título, que fue Holanda, el fútbol total, el de Johan Cruyff, que para mí hizo una exhibición perfecta de lo que es el fútbol, del fútbol dinámico, el que modernizó el fútbol, pero también fue una selección que no ganó nada. Bueno, y Holanda se acostumbró a eso, a ser subcampeón, entonces ahí vamos, ¿no? Es que uno recuerda en los casos de, digamos, de esas generaciones, sean gloriosas, sean doradas, también uno por esa base o equipo que estuvo presente, en este caso, en más de un evento si hablamos de los mundiales, porque uno puede dar el ejemplo, que no recuerda, en los 90, así como fue Colombia, fue la selección rumana que no ganó nada, pero fue muy protagonista en 3 mundiales seguidos, teniendo una base de jugadores increíble. No recuerda de Estelea, de Popescu, de Petrescu, de George Hagi, de Radiušiu, de Mario Lakatos, que fue una gran selección. Pues Colombia lo recuerda muy bien, especialmente el 94 y 98. Entonces uno recuerda también por los jugadores, porque si hablan de Colombia, pues siempre se queda en la memoria, para muchos más en la memoria, es por la imagen de ese equipo, por jugadores como lo fue, especialmente, si lo mencionaba así, Rincón y Valderrama, que estuvieron los 3 mundiales consecutivos. Y entonces, es decir, hay hitos, yo creo que se han marcado hitos en Colombia. Hoy día podemos decir que ya no nos da pena ponernos la camiseta. Hace unos años que ustedes no habían
habían nacido, uno la camiseta de Colombia lo utilizaba para limpiar el carro cuando el papá le ordenaba que fuera a policharlo, porque no daba para más. Hoy día ya nos sentimos orgullosos y nos sentimos confiados de que no nos va a hacer quedar mal, pero vuelvo y repito, son procesos. Todas las elecciones, Chile está iniciando un proceso de recambio que es fuerte. Colombia estamos en un proceso de recambio que también es fuerte. Ecuador está ya hizo el proceso de recambio, tiene una selección sólida y es una selección que ahora es protagonista. Perú es una selección que también está sin norte, está haciendo un recambio. Todavía están esperando en San Paolo Guerrero que haga algo. Uruguay está en un proceso de recambio, viene con una selección que fue campeona en la sub-20 y pienso que la selección ya está identificada, está jugando bien. Y bueno, Paraguay, pobrecitos, Paraguay todavía no se ha identificado, Paraguay está todavía tratando de entender qué es lo que está haciendo, está en un proceso de recambio pero que tampoco lo ha podido identificar. Y ojo con Venezuela, a mí Venezuela es una selección que me preocupa como rival, ya lo tuvimos de local y la sacamos barata, a Chile le va a tocar, y es que Venezuela es una selección combativa. Pienso que su mejor versión ya pasó, que fue la selección de Páez, pero esta es una selección combativa, es una selección que juega bien o que quiere jugar bien, aunque todavía genera mucha dependencia de Rondón. Pero si vemos el concierto, y bueno, y de Bolivia no hablamos porque creo que desde la época de Platini, de Valdivieso, de Echeverri todavía está en recambio, no han podido entender, es decir, tenemos recambio como de 3 generaciones y no ha pasado nada. Solo un jugador, qué tristeza, pero solo un jugador está todavía brillando y que todavía la selección es totalmente dependiente de lo que haga Martins. Entonces pienso que estas eliminatorias van a ser interesantes porque son con selecciones que van a tener jugadores que no van a poder ir al mundial porque ya no les va a dar. Entonces no sé hasta qué punto sea correcto insistir en esos jugadores que ya están de salida. Yo pienso que deberíamos arriesgarnos y comenzar a poner a estas generaciones nuevas, abrir las puertas a nuevos talentos para que jueguen y comiencen a tomar ese bagaje, esa experiencia y no con jugadores para tratar de asegurar el mundial que ya están de salida. Miremos cuánto le queda de carrera competitiva, a un James, cuánto le queda a Cuadrado, cuánto le queda a Vidal, cuánto le queda a Alex, y someterlos a ese desgaste físico. Ya Vidal es víctima de ello, que gracias a su pundonor, ese profesionalismo, ese amor que tiene por la roja, lo tienen que sacar muerto. Pero ¿de qué nos sirve que esos jugadores emblemáticos estén acabando con su salud, con su integridad física, y que al final van a terminar viendo los partidos, las eliminatorias desde los centros de fisioterapia, porque allá van a estar recluidos por las lesiones que se van a presentar? Entonces, si no entendemos que el recambio lo tenemos que hacer y nos tenemos que arriesgar ya a cambiar hacerlo ya como lo hizo Ecuador, les cuento que no sé al final cómo vamos a llegar a un mundial. Vamos a llegar a un mundial añorando a Falcao, añorando a James, añorando a Cuadrado, que ya no van a poder jugar. Entonces pienso que este mundial, por la facilidad de clasificar, deberíamos arriesgarnos más. Y hay algo que yo considero que vale la pena, aunque hay una entrevista que le hicieron a Maradona que decía Argentina aquí, Colombia acá, Argentina aquí, Colombia acá, le metimos 5-0, pero la historia cuenta, y yo todavía creo que hay selecciones que la camiseta pesa. No estoy hablando de Argentina y Brasil porque siempre van a pesar, pero dentro de los que siguen, Uruguay es una selección que tiene jerarquía, Chile tiene jerarquía, Colombia tiene jerarquía, Ecuador la está adquiriendo, Perú la tuvo, pero Perú ahorita no tiene norte, Paraguay no lo tiene, Venezuela no tiene jerarquía, Venezuela es una selección que todavía no ha ganado nada, que tiene ganas de lograr algo, pero no ha ganado nada y eso no les ha generado la confianza suficiente para sentirse campeones. Y pues no hablemos de Bolivia. Entonces yo pienso que es el momento de apostarle al cambio, al recambio. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que vayamos a disputar el repechaje, porque creo que no nos vamos a quedar después de este. Yo creo que aquí los que estamos, Chile, Colombia, no van a quedar. Así hagan un cambio estructural en la selección, en que hagan ese recambio, que le inyecten juventud, no van a quedar. Puede que no quede ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, pero de 6 y 6 y medio sí creo que podemos quedar.
Bueno, esa es la información que uno quiere conocer respecto de estas generaciones, a donde quiere todo proceso de llevar a ese recambio, porque en eliminatorias largas el propósito es a que esas referentes sigan jugando hasta cierto momento, mientras se vayan buscando esas piezas que puedan suplantar o puedan retomar o poner en reemplazo de otros, que sería ese el proceso que se está dando desde las juveniles, desde esas bases. Mis amigos, fue espectacular, un tema agradable que se puede seguir continuando en otro programa muy bueno. Damos gracias a todos, les invito a que se suscriban a nuestros canales, a nuestras redes sociales, en Facebook FRC Fútbol Rock City, estamos en Instagram FRC2402 y también en el canal de YouTube Fútbol Rock City, y nos pueden escuchar por NDM Radio Chile. Amigos, nos estamos despidiendo, deseándoles una excelente semana, que vean buen fútbol, que se presenten en estos días en Europa, en nuestras ligas. Antes que todo, vamos a despedirnos con unas palabras. Amigazo Elías. Oye, les mando un abrazo fraterno a cada uno de ustedes que está en sintonía de la tocata de la juguetona, y nada, haga caso y suscríbase al canal de YouTube de Fútbol Rock City, y por supuesto que cuando llegue la invitación al grupo de Facebook de Fútbol Rock City, también ingresa ahí, porque siempre hay algún datito aparte de nuestro programa. Exactamente, ya la invitación. Estén en nuestras redes, en nuestra página, hagan sus comentarios, hagan solicitudes, si quieren que hablemos de un tema en especial, están cordialmente invitados, y también que hagan parte de nuestra familia Tocata. Gráfico, unas palabras, hermanito. Bueno, al profe J. Páez, un abrazo, muchas gracias a nuestro capitano, al profeta Elías. No le digo que pase una buena noche porque veo que la va a pasar. Lo que me da es envidia de no estar al lado. Entonces siento envidia, y de la mala, de no poder estar celebrando la fiesta con los hermanos chilenos. Y a todos, repito las palabras del profeta: suscríbanse. Esto es un programa para ustedes, para que disfrutemos, para que hablemos, para que nos divirtamos. Entonces suscríbanse de una vez, no pierdan tiempo. En vez de ponerse a ver cosas ahí en internet, vayan a la tocata de la juguetona y un abrazo a todos, un abrazo a nuestros hermanos chilenos nuevamente, que celebren a más no poder. Me da envidia no estar, y nos veremos en la próxima. Exactamente, nos veremos en la próxima. Vuelvo y repito las mismas palabras de Luis Enrique. A los amigos chilenos, felices patrias. Hermanas, un gran saludo a todos. También a Brian y a Richard, un gran saludo, y estaremos presentes en el próximo programa. Les hablo J. Páez, deseándoles siempre energía positiva y ánimo a la vida. Nos vemos entonces, pásenla bueno, chao.